Hebreos 12, versículo 1 y 2. La palabra de Dios dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Oramos, Señor, gracias porque podemos leer tu palabra con libertad y abrirla, Señor, para que a través de ella nos hables. Rogamos que sea tu Espíritu Santo el que nos dé el mensaje que tú tienes para nuestra vida, y que juntos como iglesia podamos responder a la invitación y el desafío que nos haces a perseverar y a crecer en nuestra fe. Usa, Señor, mi vida, te lo ruego. Y Padre, háblanos, te lo rogamos humildemente, porque necesitamos y queremos escuchar tu voz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada, hermanos, compartía un mensaje con esta misma temática respecto a la fe y a la necesidad y a la invitación que la palabra misma nos hace a que usted y yo juntos crezcamos y aumentemos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra dependencia para con el Señor. Y lo hacía usando el pasaje anterior, Hebreos capítulo 11, donde el autor sagrado nos describe lo que es la fe y los motivos o las razones por las cuales cada uno de nosotros y de manera general como iglesia debemos crecer en la fe. Si usted no vino, permítame hacer una breve recapitulación. Como iglesia debemos crecer en la fe porque la fe nos da seguridad, nos da confianza. Todo aquel que está aquí en la tierra necesita sentirse seguro, necesita estar confiado, y la fe nos da esa oportunidad. Por eso es importante que cada uno de manera personal crezca en la fe. Veíamos también a la luz de la palabra que es importante que como iglesia crezcamos en la fe, porque sin fe no podemos agradar a Dios. La palabra nos dice en este pasaje que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es que usted y yo debemos crecer en nuestra fe para poder agradar al Señor, para poder cumplir ese propósito que usted y yo tenemos y que compartimos como creación del Señor. Estudiábamos también la semana pasada que la necesidad que tenemos de crecer en la fe es porque la fe nos da la victoria sobre el mundo, sobre el pecado, sobre la muerte. Y esa fe entonces nos va a dar la victoria, pero nos va a dar sobre todo el triunfo en Cristo Jesús. Por eso es que el llamado que Dios nos hace es a que juntos aumentemos nuestra confianza para poder pelear siempre desde la victoria. Y veíamos también a la luz de Hebreos 11, tomando como base varias de las hazañas y grandes cosas que hicieron hombres y mujeres, otra razón por la cual debemos crecer en la fe. Y es porque por medio de la fe haremos grandes cosas para nuestro Dios. Si queremos entonces nosotros ver esto como un ánimo y motivación, por la fe es que vamos a lograr hacer grandes proezas como las que hicieron los hombres y las mujeres de la Escritura. Y hoy vamos a hablar de un tema ligado a esto, y he titulado el sermón de esa forma: perseveremos en la fe. Y a manera de introducción para el sermón de este día, quiero decirle dos verdades que a lo mejor ya conoce, pero tal vez no las ha tomado tan en serio. Y lo primero que quiero decirle respecto a este tema de la perseverancia es que la Biblia nos dice y nos enseña que la vida cristiana es como una carrera, es como si fuera un maratón en el cual para llegar a la meta y conseguir la victoria es necesario que seamos perseverantes. Tristemente, hay muy poca gente que el día de hoy termina la carrera que Dios tiene para su vida. Son muy pocos aquellos que terminan perseverando hasta lograr la meta o el propósito o el objetivo que Dios tiene para ellos. La gran mayoría nos desalentamos, nos distraemos, nos vamos moviendo por la tangente o entre las ramas. Lo dejamos todo y nos quedamos sin realizar nuestras metas y sin cumplir y alcanzar los sueños que tenemos. ¿Y sabe por qué? Porque nos falta perseverar. El mexicano no necesita iniciativa, necesita continuativa y terminativa. Porque todo iniciamos, pero muy pocas cosas son las que terminamos.
Y eso es algo que debemos nosotros entender. La vida cristiana es una carrera, no es una competencia de a ver quién llega primero, sino es una carrera en la cual debemos terminar llegando a la meta. Pero también es importante ver que la Biblia nos dice que Dios, a diferencia de nosotros, cuando empieza algo, lo termina y lo termina a la perfección. Yo les decía a los hermanos del primer culto que, siendo honesto, yo soy de esos que a veces empiezan muchas cosas y no las terminan. Y les decía que si no me lo creían, le preguntaran a mi esposa. Llevo como 1 mes y medio aplazando y postergando acomodar donde tenemos la lavadora y yo tengo mis herramientas, porque realmente abro la puerta y veo todo el desorden. Cierro porque me desanimo, me desaliento. Pero el Señor, a diferencia de nosotros, cuando empieza algo, lo termina. Ahorita cantábamos este canto, Creo en ti, y decíamos con nuestra voz, creo en lo que harás en mí. Y con nuestra palabra estamos diciendo esto. Dios no ha terminado con nosotros. Va a terminar cuando usted y yo seamos llamados a su presencia o que Él venga por su iglesia aquí en la tierra. Y el Señor, todo lo que empieza lo hace a la perfección. En el caso de nosotros, como seres humanos, empezamos muchas cosas, pero no las terminamos todas. Tal vez por el cansancio, por el aburrimiento, por las distracciones o porque nos enfocamos en otra cosa en lugar de aquello que estábamos haciendo. Permítame preguntarle, ¿cuántas veces ha dejado proyectos sin terminar o promesas sin cumplir? ¿Cuántas veces, hermanos? Pues muchas de esas veces es por falta de persistencia, por falta de propósito, por falta de fe y por muchas cosas más que pudiéramos enumerar. Y todas ellas son la razón por la que dejamos inconcluso mucho de lo que debemos hacer en nuestra vida. Hoy me he propuesto entonces, con la ayuda de Dios, compartir 4 consejos que la Biblia nos da y que debemos cada uno de nosotros poner en práctica si queremos ser considerados entre aquellos que perseveran en la fe hasta terminar la carrera que Dios tiene para nosotros. Así que quiero que respondamos con 4 respuestas a esta pregunta central: ¿cómo viven los que perseveran en la fe? Y vamos a usar algunos pasajes de la Escritura para ver estos consejos y estas respuestas a este cuestionamiento. Y lo primero que yo encuentro está ahí en Hebreos 12, versículo 1. La palabra nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Los que perseveran en la fe, basados en este pasaje, evitan todas las distracciones. Dígalo conmigo: los que perseveran en la fe, evitan todas las distracciones. Si usted entonces quiere saber la clave a la luz de la palabra para perseverar, tiene que quitar de enfrente cualquier cosa que le distraiga, que le desenfoque. El Señor mismo, a través de este pasaje, nos invita a deshacernos de cualquier cosa que se atraviese en nuestro camino y que nos impide seguir corriendo hacia adelante en esa carrera que Dios tiene para nosotros. Hermanos, es importante entender que tanto a ti como a mí, Dios nos ha creado para correr una carrera única. ¿Qué quiero decir con esto? Que solo tú puedes correr tu carrera. Solo yo puedo correr mi carrera. No va a venir el vecino, no va a venir la familia, no va a venir el hermano en la fe a correr mi carrera, porque Dios ha preparado esa carrera para que Jaime Alejandro Rojas Hernández sea el que la corra. Y lo mismo en tu caso. Solamente tú puedes correr la carrera de tu vida. Nadie más lo puede hacer. Así que cada uno de nosotros tenemos que entender algo importante. Somos llamados a vivir una vida y a correr una carrera diferente a la de nuestro prójimo que está a nuestro lado. Y con esto quiero decirte que debes dejar las comparaciones. Debes dejar de ver cómo van los otros en la carrera, porque acuérdate, no son carreritas, es un maratón. Y tu carrera es diferente, tu carrera es única.
y tu carrera la debes correr solamente tú. El Señor en su palabra nos dice que muchas veces no avanzamos en nuestra carrera y estamos estancados en el mismo lugar, porque en lugar de hacerle caso a Dios, nos ponemos a hacerle caso a la gente. Y te voy a decir algo que tiene esa gente en particular: ni corre su carrera, ni te deja a ti o a mí correr la carrera que tenemos por delante. Pero ahí estamos nosotros atendiendo a la persona, escuchando sus indicaciones, como si fuera nuestro entrenador, cuando el entrenador que tú y yo tenemos al venir a Cristo es el mismo, es el Señor, y Él es a quien debemos atender, Él es a quien debemos escuchar. Pero esa gente nos estorba, no nos deja correr, no nos hace perseverar, porque nos ponen cosas y cargas y actividades que nos terminan por distraer en nuestra carrera. Hay algunas cosas que cada uno de nosotros de manera particular debemos ver, porque tal vez son distracciones que nos están impidiendo avanzar y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y algunas de esas distracciones pueden ser la familia, pueden ser los amigos, los compañeros del trabajo, de la escuela, los vecinos de la colonia, la misma televisión, el celular, la computadora, el internet, los deportes o los malos hábitos que tal vez tú y yo seguimos teniendo. Y todo eso junto es un distractor que nos evita seguir corriendo en la carrera que Dios tiene para nosotros. Recuerda esto, hermano, y recuérdalo bien: solo tú puedes correr tu carrera, porque Dios la diseñó para ti, no la diseñó para nadie más. Por lo tanto, debes evitar las distracciones, vengan de quien vengan. Si quieres perseverar en la fe, entonces debes evitar esas distracciones que pueden llegar a estancarte. La clave para terminar bien la carrera, basado en la palabra, entonces, es librarnos de esa sobrecarga, deshacernos de distracciones y de todas aquellas cosas que a ti y a mí nos hacen perder el tiempo. Y para eso tenemos que pedirle a Dios sabiduría, que nos ayude a ver las cosas como Él las ve y que nos muestre la manera de identificar qué cosas son las que nos están deteniendo de cumplir nuestro propósito. Y una vez que cada uno de manera personal identifica aquello que le está distrayendo, con la ayuda de Dios, sacarlo de su camino y sacarlo también de su vida. Una de las cosas que grandemente nos distraen como seres humanos para seguir adelante en la carrera, aparte del pecado que menciona Hebreos 12, versículo 1, es también nuestro pasado. Muchas veces nos estamos lamentando y nos estamos victimizando por lo que nos tocó vivir y nos llenamos de remordimiento y de resentimiento y no avanzamos. Y todo porque seguimos llevando lo pesado del pasado. El apóstol Pablo fue un hombre que tuvo mucho pasado del cual arrepentirse. Si usted recuerda la historia del apóstol Pablo, antes de ser cristiano y ser el apóstol para el pueblo no judío, fue un terrorista. Mataba a cristianos, los perseguía para que no anunciaran el evangelio. Pero llegó un momento en el que el Señor lo encontró, lo llamó y le dio la carrera que él tenía para él. Y Pablo en Filipenses versículo 3, versículo 13 y 14 dijo con convicción: olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En otras palabras, el apóstol Pablo dijo: ese pasado es pasado. Ahora tengo una carrera que terminar, tengo una meta que alcanzar, tengo un propósito que cumplir y no voy a permitir que ese pasado me estanque y me distraiga, porque yo quiero terminar la carrera que el Señor tiene para mi vida. ¿Sabes qué? Tú y yo tenemos que hacer lo mismo que el apóstol Pablo. Tenemos que ser persistentes en nuestra vida cristiana, deshacernos de los rencores, de los remordimientos y de los dolores del pasado, que ciertamente, hermanos, los sufrimos, los padecimos, pero no nos ayudan en nada. Más bien nos estorban y nos distraen para seguir adelante con toda nuestra fe puesta en el Señor Jesús. Así que si hacemos realmente esta decisión
y evitamos las distracciones y evitamos el compararnos, seremos considerados por Dios y por otras personas como gente que persevera y que crece y aumenta en su fe. Les decía a los hermanos también en la mañana que cuando estaban reunidos los diáconos previo a la salida del pastor Jaime y tomando la decisión, guiados por Dios para darnos la oportunidad y la confianza de seguir en el ministerio pastoral, pues yo no sé si estuvo bien, pero era lo que sentía para decirles a los hermanos. Y les dije en estas palabras tal vez textuales: yo me llamo Jaime como mi papá, soy pastor como mi papá, pero no soy mi papá. Él tiene su manera de ser, él entiende el ministerio de una manera, él me ha enseñado muchas cosas, pero hermanos, yo soy Jaime Alejandro Rojas Hernández y él es Jaime Rojas Enríquez y él tiene que ser él y yo tengo que ser yo. Ahora pueden estar tranquilos, la gran mayoría de cosas las he aprendido de él a la luz de la palabra, pero les dejé en claro, ¿verdad? Yo no soy él, ni quiero ser él en ese sentido, porque él tiene su carrera, él tiene sus propósitos y sus planes y el Señor tiene los suyos para conmigo. Y eso es importante, hermanos, entenderlo, porque si no vamos a estar distrayéndonos en la carrera que Cristo tiene para nosotros. Así que los que perseveran en la fe, en primer lugar, evitan todas las distracciones. Y escúchelo bien, todas, no algunas, no la mayoría, no las que se pueden, evita todas las distracciones. Lo segundo que hace una persona que persevera en la fe, no se olvida de su recompensa. Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que los que perseveran en la fe no se olvidan de su recompensa. Su mente está puesta en ese galardón, en esa promesa de que vamos a recibir de Cristo el Señor nuestra recompensa. Dios, hermanos, tiene para cada uno de nosotros una recompensa. Y esa recompensa se hace efectiva cuando corremos sin detenernos y cuando corremos llenos de fe, cuando corremos con perseverancia. En la carrera que tú y yo estamos, siempre tenemos que avanzar viendo la recompensa, viendo la promesa que nos espera si nos mantenemos, como dice ese pasaje, fieles al Señor. Cada vez entonces que sientas ganas de abandonar, que sientas el deseo de dejar todo, o cuando sientas que no vas a alcanzar a llegar a la meta que Dios marcó para tu vida, recuerda que tu fe en el Señor, tu perseverancia en el Señor va a ser altamente recompensada. Porque, hermanos, algo que he comprobado en mis 30 años de vida es que Dios no es deudor de nadie. Siempre recompensa a los fieles, a los obedientes, a los hombres y mujeres llenos de fe y de perseverancia. Así que nosotros debemos mantener nuestra mente puesta en el Señor y en la recompensa que Él tiene para nosotros. En la carrera en la que estamos, necesitamos siempre concentrarnos en la recompensa que Dios tiene, porque esa recompensa nos va a ayudar a perseverar y a seguir corriendo nuestra carrera. Pero mire, hay un problema, y es que muchas veces las personas, incluso las personas cristianas, tenemos la idea, no sé de dónde la sacamos, no sé quién nos la enseñó malamente, de que Dios recompensa usando un sistema como el de una balanza. Y nuestra mente está pensando y creyendo que de un lado van a estar las cosas buenas que hemos hecho y del otro lado van a estar las cosas malas que también hemos hecho. Y la mente humana piensa, mientras sea más lo bueno, ya la hice. Aunque sea, voy a recibir una recompensa pequeña, diminuta, pero algo voy a recibir. Pero me tengo que enfocar en mantener el equilibrio entre lo bueno que he hecho y lo malo que también he hecho, para alcanzar aunque sea una recompensa pequeñita, pero al final recompensa. Déjeme decirle que Dios en ningún pasaje de la Escritura
dice que va a usar ese sistema como el de una balanza para recompensarnos. Porque sabe, para nuestra buena noticia, Dios nos recompensa basándose en su gracia. No nos da lo que merecemos. Y bendito sea el Señor. Porque ¿qué merecemos? Nada. Y si llegamos a merecer algo, es condenación, es muerte. Pero el Señor en su gracia nos recompensa y nos da no lo que merecemos, sino nos da su gracia y su misericordia. La gracia del Señor significa el favor que Él nos hace al no tomar en cuenta cada cosa que usted y yo hemos hecho mal. Por la gracia de Dios es que nuestro pasado se borra, nuestro pecado se perdona y las maldades, cuando pedimos perdón con fe y con confianza, ya no tienen consecuencias para nosotros. Así que, hermanos, nuestra fe en Jesucristo es la muestra de la gracia del Señor. Así que cada cosa que usted y yo hacemos con fe, Dios la va a recompensar. Cada palabra que usted y yo hablamos y decimos con fe, Dios la va a recompensar. Cada oración, cada pensamiento, cada acto de servicio que usted hace, pero lo hace con fe, sépalo bien, el Señor lo habrá de recompensar. Así que cuando venga ese agotamiento y cuando vengan esas ganas de dejar la carrera, recuerda, más adelante está el Señor con tu recompensa. Pero necesitas y necesito perseverar. Necesito seguir adelante donde está el Señor, esperándonos para darnos la recompensa que tiene para nosotros. Así que no dejemos que nada nos distraiga. No dejemos que nada nos detenga. El Señor mismo, hermanos, es el que nos está animando a seguir adelante, a seguir fieles, a seguir con fe, sabiendo que nos espera una recompensa basada en la gracia perfecta, poderosa y asombrosa de Cristo nuestro Señor. Lo tercero que hacen aquellos que perseveran en la fe, resisten toda clase de desánimo. Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice lo siguiente: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de algo muy particular de la gente de este momento, de este presente, pero a donde quiera que usted y yo vamos y volteamos nuestra vista, vemos a gente desanimada. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Es más, aquí mismo puede haber gente que estando en este lugar está desanimada por algún problema, por alguna enfermedad, por alguna preocupación, por alguna necesidad. Y te voy a decir algo, si estás así, qué bueno que estás aquí, porque la palabra te va a revitalizar, te va a animar y el Señor va a hablar a tu vida y ese desánimo se va a echar fuera por el poder de Cristo Jesús. Pero hay mucha gente que tal vez está aquí desanimada por problemas de su salud, por su matrimonio, por problemas con los hijos, porque sus negocios no van tan bien como él o ella quisiera, o por algún problema personal en el que se metió o en el que lo metieron. Sea lo que sea que esté desanimándote, debo decirte algo importante. Dios no ha elegido ese desánimo. Él no ha preparado las cosas para que tú te desalientes. Somos nosotros mismos los que hemos tomado la mala decisión de desanimarnos, de desalentarnos. Y hemos elegido estar y muchas veces vivir de esa forma. El texto claramente nos dice que no nos cansemos de hacer el bien. Así que, hermano, un favor, dile al que tienes al lado, no te canses de hacer el bien. Por favor, díselo, no te canses de hacer el bien. Y a ti que te lo dijeron, dile, tú tampoco, porque es trabajo unido, es trabajo junto. Dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos si no nos damos por vencidos. El pasaje es claro. Hacer el bien puede llegar a ser cansado. Hay mucha gente que con tristeza, hay que reconocerlo, se cansa de hacer el bien porque no ve un cambio,
porque no ve resultados, porque no ve que la gente valore o considere el esfuerzo que está haciendo. Pues si tú eres alguno de esos, el pasaje es principalmente para ti. No te canses de hacer el bien. Cierto, muchos nos cansamos porque, hermanos, no es fácil hacer lo que está bien. Lo más fácil es hacer lo que está mal. Y si no fuera fácil, pues no andaría la gente haciéndolo. Tristemente, es más fácil robar que trabajar. Es más fácil decir la verdad que decir una mentira. Es más fácil ser indisciplinado que ser alguien disciplinado. Es más fácil ser egoísta que ser generoso. Pero el Señor nos está diciendo que no nos cansemos de hacer el bien. Porque hay una promesa. A su debido tiempo vamos a cosechar bendición de parte de nuestro Dios, porque estaremos haciendo lo correcto. Dios nos dice y nos exhorta a través de su palabra a hacer lo que está bien, concentrándonos y enfocándonos que después de un tiempo la cosecha que vamos a levantar será grande, será abundante y será tan asombrosa que la vamos a compartir y la vamos a dar a aquellos que más lo necesitan. Pero para levantar esa cosecha hay que vencer el desánimo. Y respecto al desánimo, debo decirte que es la herramienta favorita que usa el diablo. Es la herramienta favorita que tiene Satanás para distraernos, para estancarnos y para hacernos desistir en hacer lo correcto. Así que, hermanos, no permitamos, no dejemos que el diablo nos controle en la mente, en el corazón, a través del desánimo. Recuerde, el desánimo siempre es una elección. Si te sientes decaído, con ganas de desistir o listo para dejar todo, es porque estás eligiendo tener esos pensamientos que te están desanimando. Y hermanos, yo nunca he sido partidario de la gente que cuando alguien está triste dice, no estés triste, pero tienen razón. Pensándolo bien, creo que es muy inteligente el consejo, porque nos están diciendo que la elección que estamos tomando tiene que ser diferente. Ahora, yo no le voy a decir que usted vaya por la vida diciéndole a la gente, no estés triste, échale ganas, porque a veces necesitan más consejo que eso. Pero es muy cierto ese consejo. Cuando usted y yo recordamos quién está con nosotros, el aliento, el ánimo, la fuerza y la motivación viene a nuestra vida. Así que recordemos, el desaliento no viene de Dios, viene del enemigo. Y algo muy particular que también tiene es que casi siempre llega a la mitad de cualquier proyecto. Siempre llega cuando ya vamos avanzados, cuando ya vamos ahí a la mitad del camino, y es porque muchas veces ahí es donde nuestras fuerzas se empiezan a agotar. Pero la Biblia nos dice que no nos desanimemos, porque Dios quiere ayudarnos con su ayuda perfecta a alentarnos. Él quiere llenarnos de ánimo, de nueva visión, de optimismo, pero sobre todo, hermanos, el Señor quiere llenarnos de su fuerza. Eso es lo que Dios quiere para tu vida, llenarte de su fuerza, de su visión, de su optimismo, de su ánimo. Así que cada vez que estés a punto de caer en el desaliento, recuerda la bondad de Dios, recuerda al Señor. Y recuerda lo que dice la palabra, Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y por los siglos de los siglos. Y si Él animó a sus siervos en el Antiguo Testamento y lo hizo a través de la historia hasta el día de hoy, ¿qué nos hace dudar, hermanos? Que no lo seguirá haciendo con cada uno de nosotros. Así que, hermanos, resistamos toda clase de desánimo. Y en lugar de enfocarnos en nosotros o en nuestro pasado o en el desánimo mismo, enfoquemos al Señor. Enfoquemos nuestra vista en su poder, en su ayuda. Es cierto, hermanos, la vida es difícil, es muy dura. Las cosas no son perfectas. Hay que batallarle y hay que batallarle mucho, pero Dios, nuestro entrenador, nos está diciendo, adelante, estoy contigo. Sí se puede, échale porque estoy a tu lado y te sostengo, dice el Señor, con la diestra de mi justicia. Y hermanos, cuando el Señor nos dice eso, nuestro espíritu se revitaliza, nuestro espíritu se anima, se alienta y nos ponemos a trabajar
y a caminar hacia adelante en el nombre del Señor. Pero hermanos, hay que resistir cualquier clase de desánimo. Y el último consejo, hermanos, que nos dice la palabra: los que perseveran en la fe se renuevan diariamente. Isaías 40:31, un versículo precioso. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquellos que perseveran en la fe toman la decisión a diario de renovarse en el Señor. Si usted entonces quiere perseverar en la fe, es necesario que todos los días tome un tiempo para renovarse en el Señor, para recargar su energía espiritual. Y qué mejor que con aquel que es el Señor, con aquel que nos creó. Como cristianos es importante, hermanos, que a pesar de las actividades, compromisos, encontremos el tiempo y encontremos la manera de recargarnos física y espiritualmente en el Señor. No sigamos siendo necios, solamente recargándonos los domingos ciertas horas del día. Porque hermanos, a diario usted y yo necesitamos ser renovados, porque a diario nos cansamos, a diario nos fatigamos, a diario a veces nos podemos desanimar. Y qué mejor que renovarnos y renovarnos en el Señor. Tenemos que aprender sobre el hermoso arte de llenarnos del combustible de Dios para continuar en nuestra carrera que tenemos por delante. Así que si usted quiere estar siempre en guardia y mantenerse corriendo en la carrera de la vida que Dios tiene para usted, tiene que renovarse y tiene que hacerlo a diario en el Señor y con la fuerza de Dios. No hay, hermanos, otra manera, no hay otra forma en la que usted y yo seamos renovados que pasando tiempo con el Señor. Muchas veces, si somos honestos, pasamos por alto el texto, porque el texto que nos dice en su primera parte, Isaías 40:31, los que esperan en Jehová. Sinceramente, hermano, ¿qué es lo que menos estamos dispuestos a hacer? Esperar. Es con lo que más batallamos, es lo que más nos cuesta. ¿Y sabe qué? Por eso no alzamos vuelo, por eso nos cansamos cuando corremos y algunos hasta nos fatigamos caminando sin hacer tanto esfuerzo, porque está faltándonos esperar en el Señor. El pasaje es muy claro. Dios quiere que tengamos descanso porque nuestro cuerpo lo necesita. Aquí aprovecho para decirle a los jóvenes, no se desvelen. A veces como jóvenes creemos, ¿verdad?, que tenemos mucha energía, que tenemos mucha vitalidad. Se los digo yo, 30 años, recién estrenándome de papá, esa vitalidad se acaba así. Esa energía se va en un santiamén. Así que jóvenes, renuévense descansando también físicamente, pero sobre todo descansando en el Señor. A diario tenemos que aprender, hermanos, entonces a renovarnos espiritualmente. Y hay algunos que se preguntan, ¿cómo logro eso? ¿Cómo puedo yo renovarme a diario espiritualmente? Pues dice el pasaje, pasando tiempo con Dios. Si usted, se lo digo de una manera amorosa, está ahorita cansado, con las alas caídas, con el vuelo ya aterrizado, fatigado cuando camina, son señales de que no se está renovando espiritualmente en el Señor, de que no está pasando tiempo con Dios. Porque, hermanos, las fuerzas y el poder que necesitamos solo vienen de Dios. No hay nadie más que nos pueda proveer esas fuerzas y ese poder, porque solamente Dios lo tiene. Así que pasemos tiempo con Dios, esperemos en Dios. Él nos dice en este pasaje a través del profeta Isaías que si esperamos al Señor tendremos nuevas fuerzas, correremos sin cansarnos y caminaremos sin fatigarnos. Y hermanos, esa es una promesa que sigue estando disponible para ti y para mí el día de hoy. Pero hay que esperar en el Señor. Dicho de otra manera, si perseveramos, seremos grandemente renovados por el Señor. Porque recuerde, las fuerzas y el poder solo vienen del Señor. Así que hay que renovarnos y hay que hacerlo constantemente, pasando un tiempo a diario con nuestro Dios. Yo le quiero decir, hermano, que
No podemos seguir viviendo una vida espiritual sedentaria como la que estamos acostumbrados a vivir. Necesitamos hidratarnos, renovarnos y revitalizarnos diariamente en el Señor, para entonces ser gente que persevera en la fe, ser gente que crece y que aumenta su confianza en el Señor. Termino diciéndote lo siguiente: el Señor, nuestro Dios, aún no termina con nosotros. ¿Y por qué te lo digo? Y te lo digo con toda la seguridad, porque estamos todavía hoy aquí. Si el Señor ya hubiera terminado contigo, hoy no hubieras abierto los ojos. Hoy no hubieras respirado este aliento de vida que el Señor nos da como su bendición. Pero el Señor sigue teniendo un plan y sigue queriendo obrar en tu vida. Y lo cantamos ahorita y lo dice la palabra: Dios no ha terminado con nosotros. Él va a perfeccionar la obra que ha comenzado contigo. Pero necesitas tomar la decisión de perseverar en la fe. Necesitas seguir esos consejos que la palabra de Dios nos ha dado. No importa, hermano, cómo vayas ahorita en tu carrera, porque se los digo de la manera más respetuosa. Varios de ustedes ya van avanzados en su carrera. Es la realidad de la vida, hermanos. La lógica nos está diciendo que hay algunos que ya van avanzados en su carrera. Pero aún y cuando ya estén por llegar, necesitan perseverar. Deben perseverar. Hay algunos que tal vez están a la mitad de la carrera o creen, ¿verdad?, que están a la mitad de la carrera por la lógica de que mi papá vivió tantos años y mi mamá tantos años y los abuelos tantos años, y uno hace matemática y dice, pues estoy a la mitad. Pues si estás a la mitad, hermano, hermana, lo mismo, necesitas perseverar. Algunos se pueden jactar, ¿verdad? Yo ya no tanto, no, mi carrera acaba de empezar. Yo acabo de iniciar apenas a correr. Pues sin importar que acabe de iniciar, tengo que perseverar en el Señor. Es importante, hermanos, para todos nosotros, los que ya van a llegar a la meta, los que están a 3/4 de la carrera, a la mitad, a 1/4 o apenas iniciando, que veamos esto como una necesidad, porque necesita usted y necesito yo perseverar en nuestra fe. No permitamos que nada ni nadie nos distraiga. Perseveremos, hermanos, y hagámoslo juntos. Hagámoslo creciendo y aumentando nuestra fe. Le abro mi corazón con honestidad, como pastor, pero sobre todo como hijo de Dios, siervo del Señor. Mi mayor anhelo, mi mayor motivación es llegar un día a la meta final donde está el Señor. Y le tengo que reconocer, yo no busco coronas ni recompensas, yo busco al Señor. Si Él en su gracia, porque nos recompensa con su gracia, tiene recompensas, tiene coronas, tiene regalos, tiene promesas, bendito sea el Señor. Pero como pastor y como hijo de Dios le digo, yo estoy esperando llegar a la meta y ver a mi Señor Jesucristo. Llegar a donde Él está, verlo cara a cara, postrarme a sus pies, adorarlo. Eso es lo que yo espero. Pero dentro de mí hay una motivación también. Y es decir lo mismo que el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Ese es el anhelo que tengo, hermanos. Escuchar del Señor las palabras: bien hecho, buen siervo fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que mueve mi corazón, hermanos. Y como pastor, no quiero llegar solo. Quiero llegar con usted. Quiero que juntos lleguemos a la meta donde está Cristo y reciba a la primera iglesia bautista de Veracruz, el Señor de nuestras almas, con coronas, con victoria, con recompensa, pero sobre todo con su presencia. Pero para eso, hermanos, no es solamente necesario que lo desee yo o que lo deseemos juntos. Es importante perseverar. Así que yo le invito a que usted piense, porque tal vez está a punto de desistir en alguna meta, en su matrimonio, en un plan, en un proyecto, en su relación con Dios. Hermano, hermana joven, no lo hagas. Aguanta, renuévate en el Señor, descansa en Él. Pero mañana sigue corriendo. Mañana sigue avanzando, no desistas. Más bien analiza
Piensa, ¿qué es aquello que te está distrayendo? Tal vez es el deporte, tal vez es el trabajo, tal vez algún temor, tal vez el pasado, tal vez el materialismo, tal vez alguna otra cosa que tú sabes mejor que nadie, que te distrae y que te impide. Piensa, ¿qué cosas, hermano, hermana, todavía debes terminar? ¿Qué proyectos te faltan por cumplir? ¿Qué compromisos no has firmado? ¿Qué promesas te faltan por cumplir? No lo pospongas. No sigas estancado. Enfócate en el Señor. Fija tus ojos en Él. Pon tu mirada en Cristo. Si es necesario, hermano, levántate, sacúdete el polvo, quítate las telarañas, porque cuando uno se estanca, nada más se llena de polvo y de telarañas. Sacúdete eso y en el nombre de Jesús levántate y sigue tu carrera. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y recuerda, en la meta no está San Pedro, no está un ángel, que sería muy bonito ver al ángel o a los ángeles, pero no están en la meta está el Señor, Cristo mismo, recibiendo a sus siervos que perseveran y que son fieles. Así que, hermanos, termino diciendo esto: sigamos adelante, porque el Señor nos espera. El Señor está anhelando que usted y yo lleguemos, pero sigue teniendo el Señor la esperanza de que usted y yo vamos a continuar corriendo nuestra carrera. Así que, hermano, yo te animo con esto: sigue adelante. El Señor es quien te está esperando en la meta. Cierra tus ojos. Padre, gracias, porque a través de tu palabra nos enseñas que algo que tú estás anhelando es que perseveremos y que lo hagamos hasta el fin. Como iglesia, Señor, queremos cumplir tu palabra. Ayúdanos a evitar todas las distracciones, que nada nos distraiga ni nos detenga, ni nos desenfoque, Señor, porque queremos recibir de ti esa recompensa, pero sobre todo esas palabras: bien hecho, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ayúdanos, Padre, a que nuestra mente esté enfocada en ti y en lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a resistir toda clase de desánimo, ya sea que venga de dentro nuestro o que venga de afuera. Ayúdanos a mantenernos animados y alentándonos unos a otros, como lo dice la Escritura, al amor y a las buenas obras. Pero, Señor, sobre todo, ayúdanos, muéstranos, Señor, cómo renovarnos diariamente en ti. Queremos levantar las alas como las águilas. Queremos correr sin cansarnos y queremos caminar sin fatigarnos. Y sabemos que para eso te necesitamos a ti. Señor, ayúdanos a seguir adelante, porque tú nos esperas. Y nosotros lo que más queremos es encontrarnos contigo. Así que, Señor, ayúdanos a como iglesia perseverar y crecer en la fe. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.